Y en ese sentido hay que decir que cuando la pauta se distribuía, dándole más a los que tienen menos, y a diferencia de ahora que se le da más, muchísimo más, a los que tienen más, había 3.000 y pico de trabajadores que estaban en actividad. Lo que ha cambiado este gobierno absolutamente perverso y entreguista, amañeto, de los cuales son estrictamente serviles, de Macri y compañía, ha determinado que 3.000 y pico, yo creo que es mayor el número, de los nuestros, que tenían trabajo, que tenían ilusiones, que tenían sus horarios, que tenían su salario, hayan dejado de trabajar. Las pautas se tienen que distribuir, según mi punto de vista, protegiendo que haya más megáfonos y más voces, y esto lo hacía bien el gobierno. Cometió un error un funcionario, por encima de lo que podríamos llamar el gobierno, que fue quitarle la pauta a perfil en algo que le costó un enorme dolor de cabeza y dinero además al Estado, lo cual convierte ese error en algo muy significativo. Pero en líneas generales a mí me parece que aquello al trabajador de prensa y al que recibe información que necesita ser variada era muchísimo mejor que esta concentración absurda, que es un verdadero despropósito, y yo diría de tinte mafioso, pero me costaría desarrollar un poco más. Víctor Hugo, a ver, me da ganas de por lo menos discutir en los márgenes algunas de las cosas que vos venías diciendo, porque por ejemplo, el diario Crítica tampoco tuvo publicidad oficial y se ahogó, entre otras cosas. Por eso, bueno, incluyámoslo. No sé, y después emprendimientos... Es una omisión no deliberada. Sí, pero siempre las omisiones tienen que ver con el nivel de si sos crítico o no crítico. Cuando vos eras crítico, perfil, crítica, eran críticos, no recibían, y cuando vos eras oficialista, Tiempo Argentino o Página 12, sí recibían. Esto va a pasar toda la vida. Lo que pasa es que no hay manera de que no sean funcionarios que reaccionen frente a la crítica. Bueno, qué sé yo. Y que tomen ese tipo de decisiones. Y habrá también gobiernos. Yo siempre estimo que a veces estas cosas quedan en un nivel un poco más abajo. Pero efectivamente, yo no te diría que aquello era defendible. Cuando vos anunciás cómo vas a hacer las cosas y después las alterás, este gobierno dijo que le iba a dar, lo cual es una aberración, está muy mal, pero dijo, nosotros les vamos a dar más a los que más venden, a los que más penetración tienen. Bueno, traicionar esto sí que está mal, porque, bueno, no voy a ponerme a hablar de los medios donde yo trabajo, porque es conocida la situación que este gobierno, que dijo que iba a hacer las cosas de una determinada manera, las está haciendo completamente. Ahora, Víctor Hugo, pero a ver, sobre la base de un concepto quizá correcto, que es que dada determinada cantidad de pauta oficial se apoya más a los medios más chicos que a los medios más grandes, se terminó derivando un montón de plata a empresarios que en el caso de Spolsky son gente que primero muchos de los medios ni siquiera tenían muy poquita llegada, porque uno piensa Radio América, uno ve la llegada que tenían y recibía una cantidad de pauta que era fenomenal, y en el momento que se cayó ni siquiera aparecieron para pagarles indemnizaciones. Y en el caso de que... Bueno, pero eso hace el carácter de los empresarios. Me parece que no fue el caso de Indalo, que fue buscando una situación aliviadora y ha terminado vendiendo, según todas las evidencias. Evidentemente deben haber perdido muchísimo, y en eso está también el deseo de haber salido, supongo, de una manera más decorosa, no dejando a los trabajadores pedaleando en el aire. Pero vos sabés, me parece que esa fue una salida buena para Víctor Hugo, vos sabés que a la gente de PPT que le compraron los rajaron mientras hacían un estudio fenomenal. Sí, vos sabés perfectamente que los trabajadores de Paraná... Tanto lo sé que en el propio canal yo hice los alegatos correspondientes. Vos sabés que a la gente de CN23 les echaron peor que a la gente de PepsiCo con un cartelito en la puerta. Vos sabés que a la gente de Paraná Metal rajaron 700 tipos y que fue una crisis muy grande en el mismo estilo de PepsiCo. Desde ya, y en todos los casos fui denunciante. Yo no digo que no, yo digo que la característica de los empresarios a los que le dieron toda esa plata no eran que eran... Pero donde estaba la mayor cantidad de trabajadores, yo te diría que en Taro deben trabajar 400 personas, que muchas personas de esas empresas, yo conozco muchachos de CN23 que trabajan, que son compañeros míos en el canal, fueron por lo menos absorbidos. Yo creo que... Muy poquitos, le echaron una patada. El perfil aquí, vos fíjate que vos gastas toda esta energía. Mirá si pudieras hablar con Mañeto y decirle por qué es el personaje siniestro capaz de quedarse con 100 millones de pauta y echar a 100 trabajadores. Mirá si vos estuvieras parado, en vez de cuestionándome, a mí no me cuestionás, pero yo en cada uno de estos casos
actué como vos sabés que actuó. Pero yo no te estoy cuestionando vos. Y que eso es absolutamente excepcional en el medio. Yo no te estoy cuestionando vos. Yo lo que estoy... En vez de pones un móvil en la agencia DIN y acompañás a los muchachos de pero DIN. hemos cubierto... Que se están quedando sin trabajo. ¿Has visto notas con los muchachos de DIN? Pero por supuesto que sí. Bueno, por supuesto que sí. Y hemos hablado del tema de DIN ayer, y ayer, perdóname. Acá la crítica tiene que ser a un tipo que teniéndolo todo deja a los demás. Los otros cometieron errores, se equivocaron, no dejaron a la gente de C5N pedaleando en el aire, según una primera lectura. Si esto cambia la semana que viene. Perdóneme la sensación, perdóneme, Víctor Hugo, perdóneme que interrumpa la charla que está teniendo con Ernesto, pero da la sensación que, me da a mí la sensación, puedo estar equivocado, pero es, si es de los nuestros se equivoca, si es de los otros es malo. Y me parece que es una caracterización maniquea de cualquiera de los dos lados. No, la cosa es así, no es maniquea. Yo estoy diciendo que una persona que lo tiene todo, porque una de las empresas no le cierra totalmente los números, echa a 100 trabajadores. Los otros han administrado de una manera que motivó disgustos, como los que tuvimos la semana pasada para el cobro de los sueldos, que se cobraron en 3 meses, etcétera, hasta que aparecieron nuevos dueños. Ya no están los otros. Entonces, es completamente distinto. Está bien, pero Cristóbal López no es hoy en la calle están 100 trabajadores de DIN, no mis compañeros de Indalo, que serían los que yo defendería, como se sabe, no tengo ni que mencionarlo. Perdóname. Acá hay una perversidad muy grande. Pero, a ver, vos tenés... en medio de la indiferencia de todos los que nunca se van a meter con el grupo Clarín, porque trabajan para Clarín, porque han trabajado para Clarín o porque aspiran a trabajar para Clarín. Entonces yo esa cobardía no la puedo... Me permitís, Víctor, yo no quiero entrar en lo personal porque realmente... no quiero en lo personal. No, espera. En general, yo de DIN y de Indalo, y a mí no me toca nada de ser. Como me preguntás... No conozco a Cristóbal López, no tengo la menor idea quién es y si a eso se refiriese. Lo único que te quiero aclarar, Víctor Hugo, lo único que no tengo nada personal en esto. En esto es lo personal que tengo. Respecto de mí. El espíritu de lucha de laburante que va como tal. Ha habido despedidos en el Grupo Indalo y ha habido despedidos por decenas en el Grupo Indalo. Vos podés decir que en este momento no hay despedidos, pero sí los ha habido en los últimos meses. Y no digo que eso refiera ni tenga ninguna obligación sobre vos, pero sí muestra ciertas características. Yo te voy a decir esto, lo que yo conozco. Hubo un día en la puerta una manifestación de los trabajadores, de la que yo empecé el programa por otra parte dando cuenta de que estaban allí, y esa situación después se solucionó porque se terminó. Nunca más vino absolutamente nadie a protestar y yo no me enteré de nada más que hubiese ocurrido al respecto. Si hubo algún retiro voluntario, o puede haber sucedido, pero yo nunca me enteré de un conflicto que no fuera hasta la semana pasada el conflicto de Indalo. Bueno, era bastante público los trabajadores. Con leer los comunicados de Cipreva era suficiente. El Cipreva te cuentan cómo rajaban. Decir esto, de Cipreva yo no he tenido constancia de lo que vos me estás diciendo. Pero no te estoy recriminando vos, estoy simplemente discutiendo quién es Cristóbal López. Cuando me encontré con los trabajadores de otras partes de Indalo, que obviamente yo no los conocía, pero en Indalo, y esto no era manifestado a veces ni por los medios de comunicación. Vos sabés que las radios y los medios se cuidan entre ellos, los patrones, para evitar que cuando les pasa lo mismo los otros medios se ocupen. Dentro de ese medio, y en el comienzo del programa yo hablé de toda la muchachada que estaba afuera, y pero después... Si yo no te recrimino nada vos. Eso se había resuelto. Bueno, déjame hacerte una última pregunta. El otro día, creo que fue en un editorial en su radio, Luis Delía decía: yo sé que del otro lado está Clarín y sé que del otro lado está todos los enemigos, las corporaciones, etcétera, pero ¿y nosotros? ¿Cuándo vamos a discutir sobre nosotros? Y entonces planteaba algún tipo de críticas que hoy vienen haciendo mucha gente que participó del kirchnerismo, desde Randazzo por un lado hasta Aníbal Fernández, Julio De Vido, Guillermo Moreno, y ni que hablar Juan Manuel Abalmedina, Movimiento Evita, muchísima gente. En tu trayectoria, y créeme que no hay ningún tipo de reproche en esto, simplemente es descriptivo, vos tuviste un primer momento que era muy duro de crítica al kirchnerismo y después vos dijiste, a partir de la pelea con Clarín... ¿Cómo es eso? Bastó que dijeras que la seguidilla de encarcelamientos decretadas por el gobierno con los jueces ahora era un disparate para que se te tiraran encima como fieras
miles de personas. Vos sabés cómo es esto, no te quieren dejar márgenes de libertad. A mí me quisieron atrapar en una actitud kirchnerista. Yo tengo tantas críticas hechas del kirchnerismo que en la suma, posiblemente de los años, mira, la ley de RT que ahora está ahí en boga, la ley antiterrorista que ahora es un verdadero drama potencial en manos de un gobierno como este, la cuestión del aborto, qué sé yo, he tenido no menos de 8 o 10 críticas de los temas fuertes sobre el gobierno. Lo que pasa es que vos sabés cómo es esto, te atrapan, no te quieren dejar libertad. Vos dijiste eso, que está muy bien dicho, y te tiran cosas encima, entonces de pronto te diste vuelta. Yo con eso ya... ¿Cómo me di vuelta? Ni que lidiar, no. ¿Pero en qué me di vuelta? No, me parece que decían que yo me había dado vuelta. No, por supuesto que no. Por supuesto que hiciste bien. Y por supuesto que debemos tratar de lo que es crítico. Es verdad que tenemos simpatías, que preferiríamos que determinadas cosas no se hicieran, pero cuando se hacen, si nos permitimos la libertad intelectual de ser críticos, no hay ningún tipo de problema. Entonces, yo no sé, no quiero mencionar cuál puede ser tu simpatía política, pero alguien podría atribuirte que estás más cómodo en este tiempo que en el que transcurrió hasta diciembre. Esos tipos no te van a dejar hacer críticas a este gobierno sin pasarte factura. Bueno, te va a importar y me parece muy bien, y vi algunas de las respuestas que diste con relación a lo que sucedió cuando fuiste crítico como absolutamente corresponde y totalmente justo, y te vi además en algo hacer una defensa en un medio donde apabullaste a un montón de periodistas que quedaron en silencio por la capacidad argumentativa que vos tenías. Tenías toda la razón del mundo, algo que vi en las redes y que... Sí, en el programa de Majul. Bueno, que anduvo... No, en Intratables. Ahí está, era un programa donde había muchos más periodistas. Bueno, estamos sometidos. Entonces, a esta altura, ponerme a dar explicaciones de que yo no cambié absolutamente nada. En todo caso, cuando se produjo un cambio fue del gobierno kirchnerista. No, está bien. Lo que yo te preguntaba, a lo que yo quería ir, era, más allá de eso, si ahora que pasa el tiempo, ¿no ves que más allá de las críticas que vos hiciste, el kirchnerismo no era algo distinto a lo que vos pensabas? Eso es lo que yo te preguntaba, algo, digamos, peor No. El gobierno anterior se corresponde con muchos de los ideales que yo tengo, de políticas públicas inclusivas, de criterio soberano en lo internacional, dándole oportunidades a todo el mundo, jubiló a todo el mundo, le dio aguache a todo el mundo, disminuyó la mortalidad infantil, le creó 6,5 millones de puestos de trabajo. Para mí eso, autor de un libro que se llama Un grito en el desierto, que tenía que ver con la desocupación, es algo que por supuesto me provoca una enorme adhesión, y se plantó contra el poder real como nunca nadie lo había hecho. Lo intentó Alfonsín y lo voltearon. Se paró contra el poder real del conglomerado de corporaciones, iglesias y muchas veces hasta el sindicalismo, y lo hizo con enorme bravura y lo pagó carísimo. Vos sabés que terminaron, atendió los derechos humanos como ningún otro gobierno. Fue extraordinario en muchos casos lo que hizo el anterior gobierno. De eso, porque todos andamos por la vida con una cierta hambruna de cosas que queremos que sucedan. De esa hambruna se hizo bien cargo en buen tramo de su gobierno, sobre todo en los tiempos de Cristina Kirchner, el gobierno anterior. Víctor Hugo, te agradezco la diferencia de atendernos. Por supuesto hay cosas que estoy de acuerdo, cosas que no, y cosas que más o menos. Pero así es la vida. No, lo que te quería decir, lo que sí te quería decir para despedirte es yo que... no sé si estamos tan en desacuerdo en tantas... No, yo te voy a decir una cosa... Siempre que te preguntan por mí, decís yo no acuerdo nada con él. Me gustaría saber exactamente qué desacuerdo tenemos, así que lo que hay que hacer un día es tomar un café. Yo no tengo ningún problema, pero qué sé yo, la mirada sobre la tragedia de Once, entre vos y yo tenemos visiones antagónicas. Pero ¿cómo nos vamos a tener si la tragedia de Once ocurre porque un la mirada sobre cómo se desarrolló un juicio, Víctor Hugo. No, pero además es sobre Once, la mirada sobre cómo se desarrolló el debate sobre la apropiación sobre la presunta apropiación de niños por parte de Ernestina Rea de Noble. Tenemos visiones distintas. ¿Qué cambió? ¿Cómo cambió? ¿Qué supiste de esto? ¿No son niños apropiados?
Perdón, yo vi programas tuyos... No habrá faltado banco de datos como faltó muchas veces. No habrá faltado, pero no está comprobado. No importa, vos me decís en qué estamos en desacuerdo. En la forma en que uno ve el periodismo, bueno, pero eso, yo creo que tengo visiones distintas. Lo que ocurrió con los hijos de Noble tiene como principal responsable a Clarín, porque solamente cuando se pudieron manejar... Yo no quiero abrir discusiones. Vos me planteaste en qué estamos en desacuerdo y te estoy contando que estamos en desacuerdo. También, pero yo quiero decirte que ellos recién asumieron la responsabilidad de dar testimonio cuando supieron lo que había en el banco de datos. Sí, pero si uno acusó a alguien de haberse robado hijos desaparecidos y no se pudo probar, tiene que explicar por qué. Si ellos hubieran aceptado someterse a lo que les pedían antes de saber lo que había en el banco de datos, nunca hubiéramos cometido el error, si estuvo un error. La visión sobre la corrupción kirchnerista es muy distinta a la tuya que la mía. Yo tengo la certeza de que hay corruptos. No, pero yo creo que Cristina no puede explicar su fortuna. Es otro punto en el cual estamos de acuerdo. Está sobreseída en 2 o 3 casos. Sí, por Ollarvide, pero la fortuna que está bien, pero yo no te estoy diciendo que yo tengo razón. Vos me decís en que estamos en desacuerdo, te digo un montón de cosas en las que estamos en desacuerdo. Bueno, pero también cuando estamos en desacuerdo en algo hay que poner sobre la mesa argumentos, porque no basta decir la corrupción o la fortuna o lo que fuera y queda. Pero vos lo ponés en tu lugar, yo pongo el mío. De cada cosa que me digas, siempre o te voy a argumentar o te voy a dar la razón. También hay un argumento incontrastable, Víctor Hugo, que a mí me duele mucho de lo que usted dijo. Que usted dijo, bueno, la tragedia de 11 es una persona que no frenó. No, la justicia determinó que hay responsabilidades mucho más altas. ¿Qué justicia? La justicia en tiempo de Cristina. Claro. La justicia de Clarín. No, ¿qué justicia de Cristina? La justicia en tiempos de Cristina, no de Cristina. En tiempos de Cristina. Pero justicia del poder real. Pero cada vez que hay un fallo en contra, es la justicia de Clarín. Cuando hay un fallo a favor, es la justicia real. Acá lo que hay es una justicia del poder real para los temas importantes. Bueno. Lo que viene manejado por el grupo Clarín a través de la justicia siempre va a ser completamente distinto. 11 no hubiera ocurrido si esa persona no se duerme o deja correr un poco más el tren, como está denunciado. Bueno, por eso tenemos tuviese un pequeño accidente. Tenemos diferencias muy serias en temas serios. Eso, cuando yo me decís cuáles son las diferencias, tenemos diferencias de temas serios. Hay 52 muertes, yo creo que tiene que ver con la corrupción y con la desidia, y además, en todo caso, porque en todos los casos donde hubo accidentes de trenes en todo el mundo a partir de ese momento y los que había habido antes, siempre fue responsabilidad humana. El único lugar de España, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, donde hubo accidentes de tránsito, el único lugar que fue trasladado a lo político por la mediación mafiosa del grupo Clarín fue en la Argentina. En todos los demás lugares, cuando hay un error humano, es un error humano, frente al cual no puede haber capas de personas que van siendo cada una responsables. Bueno, es tu opinión, pero como vos pensás que en el caso de 11 es un motorman, en el caso de Vudú es inocente, en el caso de todos los enemigos son culpables, todos los amigos son inocentes siempre, hay un momento en que yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Así como fui crítico del gobierno anterior y soy crítico soy crítico del previo también, porque así somos los periodistas democráticos. Lo interesante es qué es lo que se argumenta. Yo no digo exactamente que Vudú es inocente, lo que estoy diciendo es que lo que ocurrió con el tema Chicone es una cosa estrictamente política, en la que Vudú ha sido el responsable político de ejecutar algo que íntimamente, yo pienso, fue ordenado por Kirchner para evitar que Volt o Clarín se quedaran con Chicone. Entonces, lo que hizo Vudú no era el tipo que quiere robar para él, por lo menos en el tema Chicone, porque los otros son temas absurdos, el del auto, el del helicóptero. El tema Chicone, claro, el tema Chicone. El tema Chicone y el tema de la negociación de la deuda de Formosa, para dos mí cosas. Es una cosa política que nace de Kirchner y que ejecuta mal, bien o regular Vudú, pero Vudú no fue un corrupto para él mismo. Esto es lo que yo digo. Pero todos viven en Puerto Madero o en countries espectaculares o en hoteles increíbles. Mira, yo viví en Puerto Madero desde el... No, pero vos con actividad privada. Vos con tu actividad privada, la tuya es inobjetable. La actividad privada es una mentira. Cuando vos cobras el sueldo... No es una mentira, Vos te pueden echar, no administras dinero de otros. Mirá de lo que estamos hablando, de las pautas. Cuando vos cobras... No estamos hablando de las pautas. Yo no administro dinero de otros. A mí me pagan un sueldo y vivo con ese sueldo. No es que una persona... Si fuera privado sería estrictamente privado. Si hablamos, como hablábamos en un principio de la pauta, es porque eso siempre se necesita. Y cuando vos y yo cobramos el sueldo, no nos dice, mire, esto es
por Molinos Río de la Plata. Pero eso es una teoría. En la práctica, pero Víctor Hugo, eso es una teoría. En la práctica, a mí me dan una plata y yo administro la plata que me dan. En cambio, Abudu administra la plata tuya y mía. Entonces, si un tipo se enriquece administrando la guita del pueblo, entonces es una cosa que uno mira. Cuando uno ve los niveles de vida de los primeros líneas del kirchnerismo, uno no puede preguntarse dónde está el pueblo ahí. La plata tuya y mía, el que se lleva absolutamente todo es un personaje, por ejemplo, como Mañeto, como los Aguirre de la Nación. Esos son los grandes ladrones, esos son los tipos que se llevan el dinero afuera, los que tienen sociedades offshore, los que esquilman al país presionándolo para que los gobiernos le den absolutamente todo lo que corresponde, los que no pagan los impuestos como la Nación, pero después se asombran de los impuestos que no paga Cristóbal López, son los que hablan de los dineros que se lleva afuera o buscan dineros afuera de Kirchner y lo único que encontrás seguir la pista Arbizu es el dinero de Ernestina Herrera de Noble, todos el dinero de Mañeto, etcétera. Estamos en un mundo al revés. Los corruptos son los que denuncian corrupción. Y esto es algo que, por supuesto, a mí me va a tener siempre en la vereda de enfrente. Víctor Hugo, te agradezco. Muchas gracias.